Calor y temperatura, parte B. En esta investigación se describen los cambios de interpretación de los alumnos sobre los fenómenos relativos de calor y temperatura como producto de la enseñanza. En esta primera parte de la investigación se analizó cuál fue la evolución registrada de las concepciones de los chicos respecto a la noción sobre temperatura. En cuanto a temperatura, se encontraron con que se lo asocia a dos experimentos muy comunes que son el cambio de estado del agua y del hielo. Primer experimento: la ebullición del agua. Se observó que los alumnos asociaban con frecuencia el término ebullición con la presencia de burbujas en el agua caliente. El verbo hervir no parece mantener ninguna relación específica con la temperatura del agua. El siguiente comentario de un alumno después de observar que la temperatura se mantenía constante es típico. El agua se va calentando cada vez más, hasta estar lo más caliente posible, entonces se para. Este alumno atribuía una propiedad al agua. Consideraba que la temperatura del cambio de estado es una propiedad de la sustancia. Segundo experimento: la fusión del hielo. Se observó que los alumnos tienen claro que, antes de hervir, el objetivo del mechero Busser es calentar el agua, mientras el del agua caliente, antes de que el hielo se funda, es precisamente fundir el hielo, en vez de calentarlo. Por tanto, el hielo tiene la propiedad de fundirse o de enfriar algo. Solo a veces consideran que el hielo mismo puede calentarse o enfriarse, o sea, puede cambiar de temperatura. Resultados obtenidos tras la enseñanza. Los resultados que se obtuvieron después de enseñar que la temperatura se mantiene constante durante los cambios de estado es observable al producirse una mejoría, especialmente en relación con la ebullición del agua y la fusión de los metales. Una vez asimilado esto, se pasó a realizar nuevamente dos experiencias mentales que ya se habían planteado antes de la enseñanza. Primera experiencia: se planteaba que dos recipientes con distintos volúmenes de agua eran sometidos a calor constante. Se les preguntó a los alumnos si ambos recipientes tendrían la misma temperatura cuando empezaran a hervir. Al principio del curso, solo el 20% de los alumnos respondió bien. Luego, al final del curso, esta cifra aumentó en un 70% de 300 alumnos. Segunda experiencia. Se planteó la siguiente cuestión. Se coloca una pieza de zinc en un horno que está a 1000 grados Celsius. Se lee la temperatura a la que está el zinc cada minuto y se obtienen los siguientes datos: 30 grados, 70 grados, 200 grados, 420 grados, 420 grados y 420 grados. A los alumnos se les preguntó: ¿por qué presenta el termómetro varias lecturas de 420 grados? Y si la temperatura permanece siempre a 420 grados o si ésta se elevará hasta los 1000 grados. 40% de los alumnos dicen que el zinc se funde. Otros 20% dicen que la temperatura del zinc superará los 420 grados, mientras que otro 70% dijo que la temperatura del zinc nunca será superior a los 420 grados. Y solo un 17% dijo que la temperatura del zinc llegará hasta los 1000 grados Celsius. Estos resultados muestran que, si los chicos aceptan la estabilidad de la temperatura, pueden no ascribirla al fenómeno del cambio de estado, sino más bien a la temperatura máxima que la sustancia puede alcanzar cuando es calentada. Esta última dificultad muestra que la noción de temperatura de un objeto llega a ser adquirida por muchos alumnos tan solo parcialmente, resaltando dos aspectos relacionados con la noción de temperatura. Primer aspecto: cuando se calienta un objeto, su temperatura crece necesariamente, salvo si se produce una transformación física o química. Segundo aspecto: cuando varios objetos se mantienen en contacto prolongado en la misma habitación, están a la misma temperatura. Los alumnos, sin embargo, tienen dificultades para reconocer la igualdad de las temperaturas cuando se da el equilibrio químico. Como conclusión, se nota que tras la enseñanza, los alumnos progresaban más en su comprensión de la estabilidad de la temperatura en los cambios de estado que en la asimilación de las siguientes ideas: el incremento de la temperatura de un objeto o sustancia al ser calentados sin que se produzca una transformación física o química; la igualdad de la temperatura en varios objetos medidos en contacto prolongado, o sea, en equilibrio térmico. Calor. En este apartado nos ocuparemos principalmente de la noción de conducción, en la medida en que ésta es el proceso de transferencia de energía. Se les ha planteado a los alumnos determinadas preguntas sobre situaciones concretas que implican la noción de conducción de calor. Las explicaciones dadas por los alumnos antes y después de tener lugar la enseñanza se distribuyen en varias categorías. Los alumnos tienden a asociar una propiedad del objeto con un hecho
Está frío, luego enfría. Una propiedad del objeto con otra. Es de metal, luego retiene el calor. El hecho presente con otro. Se está calentando, luego se calentará. El objeto con una situación análoga. El termo tiene aluminio, luego un recipiente de aluminio funcionaría igual. Los objetivos de la enseñanza respecto a la noción del calor proporcionada por los profesores. Cuando dos puntos están a temperaturas distintas se da la transferencia de calor, propagación del mismo entre ellos. Se produce una transferencia espontánea desde el lugar que se halla a temperatura superior hacia el que se encuentra a temperatura más baja. La conducción del calor es mejor o peor según los diferentes materiales. Hay materiales conductores y aislantes. En el proceso de conducción la transferencia tiene lugar sin transporte de materia. En el proceso de convección sí hay transporte de materia. Diversos objetos que estén en contacto prolongado se hallarán a la misma temperatura cuando hay únicamente un termostato. Implicaciones para la enseñanza. Los alumnos muestran significativas dificultades para adquirir la noción de temperatura. A menudo piensan que la temperatura depende sobre todo de la sustancia o material y posiblemente del entorno. Esto tiene determinadas implicaciones. Los alumnos no se dan cuenta que un objeto puede estar a diferentes temperaturas. No establecen la relación causal sistemática entre el calentamiento de una sustancia y el incremento de su temperatura. No se percatan de que diversos objetos que se mantienen en contacto tienden a adquirir la misma temperatura. Conclusión. La introducción de la noción de calor parece causar problemas significativos a los estudiantes por diversas razones. Muy a menudo se introduce esta noción antes de la de energía y por tanto se induce a considerar una transferencia sin poner de manifiesto lo que se transfiere. El uso de la noción de calor implica también el de la noción de temperatura, y esta no suele haber sido adquirida por la mayor parte de los alumnos. Los logros de los niños tras la enseñanza de la conducción, del calor y del aislamiento muestran que una considerable proporción de los mismos utilizaban incorrectamente estos conceptos en diferentes situaciones experimentales.